Hermanos y hermanas, muy buenos días. Les habla el pastor Ernesto Vidal de la iglesia La Casa de Oración de Prayer House de Toronto, pero esta vez desde la ciudad de Lima, Perú. Dios los bendiga. Espero que todos estén bien por allá por Toronto. Aquí estamos en plena cuarentena, ya nos queda como una semana, pero hemos podido avanzar, hemos podido usar ese tiempo para hacer lo que vinimos a hacer, aunque cada vez nos hacen cada vez más difíciles, que no solo la cuarentena, sino el toque de queda pasó de las 11 de la noche a las 9. Y bueno, como todos sabemos, como cristianos estamos viviendo tiempos finales y el enemigo cada vez va a querer acorralar a la iglesia, impedir sus servicios y que nos reunamos. Y eso tenemos que tener entendimiento de eso para que no nos sintamos mal y cada uno busquemos individualmente a Dios. Ahora, de todos modos, usted vino a la tierra solo y se va a ir solo. Si usted depende de una iglesia, de un pastor, aunque necesita una iglesia y un pastor, y esa es la razón por la que estamos haciendo estos servicios vía Zoom y Facebook Live, pues enciérrese en su habitación y busque el rostro de Dios, por si es de las personas que en estos tiempos pues se siente que abandonado. Pues quiero que sepa que Dios jamás lo va a abandonar y sus pastores tampoco, aunque habrán pastores que abandonarán sus iglesias, pero eso no es el caso nuestro. Los saludamos y le damos gracias. Estamos siguiendo con la serie Entendiendo el Pecado. Hoy vamos a hablar de herejías y vamos a ver significados. Vamos a entender que la iglesia que más herejías cometió contra la palabra de Dios fue la iglesia que mató herejes, supuestamente. Y hasta el tiempo de la Reforma, Lutero encontró 99 herejías en la iglesia tradicional contra la palabra de Dios. Hasta el día de hoy deben haber muchísimas más. Yo solamente voy a tocar unas 10 de ellas, aunque la iglesia tradicional no es la única iglesia que ha presentado contra la palabra montones de herejías. Hay muchas iglesias más, pero eso usted debe investigarlo, estudiarlo a solas. La semana pasada vimos un poquito el tema de la Inquisición, que es una herejía también, y hoy vamos a tocarlo también levemente. Primero quería mostrarles qué significa herejía, ¿no? Y esto es desde el punto de vista de la iglesia tradicional. Es interesante lo que dicen. Dice, en 1656, el Papa Alejandro VII, por medio de la Bula Gratia Divina, después vamos a ver qué es lo que es bula, definió herejía como la creencia, la enseñanza o la defensa de opiniones, dogmas, propuestas o ideas contrarias a la enseñanza de la Santa Biblia. Marca esto en tu mente. Enseñanzas y dogmas contrarias a la enseñanza de la Santa Biblia. Por eso hoy vamos a ver mucha Biblia. Les recomiendo que usted tome lápiz y papel y marque esto. Es importantísimo. Porque después voy a usar una palabra que también me gustaría la aprendieras en español. Para mí también ha sido completamente nuevo. Yo investigo antes de enseñar que en el diccionario pues te dice exactamente la posición de la iglesia tradicional en cuanto al tema de herejías. Y ellos mismos dicen que una herejía es algo que va contra la enseñanza de la Santa Biblia, los santos evangelios, la tradición y el magisterio. Esto es el significado desde el punto de vista de la iglesia tradicional, y lo encontré obviamente en Google. Y mira qué interesante, algo que va en contrario a las enseñanzas de la Biblia, por eso vamos a ver Biblia en base a lo que ellos enseñan, los santos evangelios, obviamente la palabra de Dios, y la tradición. O sea, si algo iba en contra de la tradición, eso era herejía. Bueno, ya de ahí hay un problema con la palabra de Dios y los magisterios, ¿no? Para empezar,
hablaba de bula y mucha gente lee pero no sabe lo que significa. Entonces te traje, bueno, para que sepas qué cosa es la bulia, o qué cosa era la bulia gratia divina. Bula es un nombre femenino, documento pontificio que trata materiales de fe, asuntos administrativos o judiciales, o concede ciertos privilegios y que está autorizado por el Papa mediante un sello que lleva su nombre. ¿Okay? Eso es lo que es una bula. Significado de una herejía fuera del punto de vista de la iglesia tradicional viene de la palabra hereje. En relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia. Es un error que una iglesia sostiene con pertinacia. Y uno dice, pastor, ¿pero qué significa pertinacia? Vamos a ver lo que significa pertinacia. Y eso es lo que quería que prestaras atención. Definición de pertinacia en Diccionario Word Reference. Dice, pertinacia es obstinación, terquedad, y como ejemplo ponen, su pertinacia es tal que no quiere ni escuchar. Pertinacia, sinónimos. Obstinación, terquedad, tenacidad, tosudez. O sea, si la base del cristianismo, del cristiano obviamente, el que sigue a Jesucristo, no desde el tiempo de Lutero, porque ahí hay un error, porque la iglesia tradicional le ha puesto nombres a los cristianos, les llama protestantes. Yo le pregunté esta mañana a mi hijo si Lucas, Mateo y Juan eran protestantes. Y él me dijo, no papá, porque todavía no existía esa palabra. ¿Por qué usted se deja llamar si usted fue lavado por la sangre de Cristo? Y muchos dicen, yo soy protestante. Yo no soy protestante, yo soy cristiano. Mi Salvador es Cristo, no Lutero. Fue Jesús que fue a la cruz por mí. Yo le acepté como Señor y Salvador, me arrepentí y Él me salvó. Entonces, ¿te estoy diciendo con esto que Lutero está equivocado? No. Lutero simplemente estaba trayendo una reforma, estaba trayendo los evangelios después de haber visto 99 herejías. Él simplemente lo que estaba haciendo es volver el cristianismo a lo que era originalmente. Es como Trump quería volver a los Estados Unidos, el Estados Unidos que era antes, ¿no? Dijo, let's make America great, grande, otra vez como era originalmente. Usted no es un protestante. Ahora, si lo es, analice un poco. ¿Era Lucas un protestante? Un evangélico. Bueno, decir que un cristiano no es evangélico es como decir que existe un peruano que no haya comido ceviche o un mexicano que nunca haya comido un taco. Porque para recibir la salvación necesitas conocer los evangelios y haber aceptado a Jesús a través de la lupa, a través del GPS, a través de la palabra de Dios. O sea, pero tienes que entender que esos términos están siendo usados de una manera despectiva y mucha gente dice, yo soy evangélico, y hasta ponen iglesia evangélica. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿eran Lucas, Mateo y Juan evangélicos? Una pregunta que nos hicimos esta mañana con Paolo y él me dijo, sí y no. ¿Por qué? Porque para ser cristiano tienes que conocer los evangelios. Eso no te hace evangélico. Es imposible que un cristiano no pueda ser cristiano, no puede ser cristiano sin conocer los evangelios. Es imposible. Eso quiere decir, si hay algún cristiano, y la mayoría de la iglesia tradicional se hace llamar cristianos, y no conocen los evangelios, por ende, no son cristianos. Quiero que veas cómo están torcidas las cosas y a dónde se está llevando todo esto. Y a mí si me pregunta ¿qué es usted, pastor? Yo soy cristiano, soy seguidor de Jesucristo. No sucedió durante la Reforma, sucedió en el Calvario, donde Jesús derramó su cruz por mí y por toda la humanidad. Eso es la salvación.
Entonces, quiero que vayas conmigo a la palabra Hebreos 9:27. Vamos a hablar de algunas herejías para que las veas. Una de las herejías que quiero que veas que casi todas las herejías son siglos después de la muerte de Jesús. En este caso, la iglesia tradicional trajo una herejía en el año 365 después de Cristo, que se llaman las misas gregorianas, que eran las misas para reducir los años en el purgatorio. O sea, que si tú morías o yo moría, pues yo tenía la idea de que mis familiares, por amor a mí, iban a hacer misas gregorianas para que yo pueda pasar menos años en el purgatorio. Y si no logramos entender esto, porque estamos entendiendo el pecado, ¿por qué es pecado una herejía? Es muy simple, porque si una persona piensa de que se va a ir al cielo y puede tener la vida que quiera, pecaminosa o no, y no se tiene que arrepentir y no necesita a Jesús como Señor y Salvador, porque piensa que se va a ir a un purgatorio, lo estás engañando, porque el día que muera se va a encontrar con una sorpresa. Porque se va a ir o al cielo, si tenía a Jesús, o se va a perder eternamente en el infierno, porque no hay otro lugar en la Biblia cristiana. ¿Ok? Las misas gregorianas, las misas para reducir el tema en el purgatorio, son una herejía. Es algo falso que nos enseñaron desde muchos años, porque no conocíamos la Biblia. Ahora, por eso también la pusieron en latín, dicho sea de paso, ¿ok? Para que tú no la entendieras y no te sirviera de GPS hacia Jesús. ¿Ok? Número 2, la doctrina del purgatorio. Pero, me estaba olvidando, vamos a leer Hebreos 9:27. Si me acompañas con Hebreos 9:27, ahí dice algo bien interesante. Y lo vi en tres versiones. Y en la versión de Reina Valera de Hebreos 9:27 dice: y de manera que está establecido para los hombres, ¿establecido por quién? Por Dios, que mueran una sola vez. Y después de eso, el juicio. O sea, tú estás viviendo aquí en la tierra, si Dios decide llamarte, porque tus días están todos contados por Dios, mueres, de ahí vas a morir después al juicio. No hay purgatorio, no hay ningún lado, ningún purgatorio aquí. En la versión de Dios habla hoy, dice: y así como todos han de morir una sola vez, todos han de morir una sola vez, y después vendrá el juicio. No hay purgatorio ahí. En la Biblia de las Américas dice: y así como está decretado. Es un decreto. Nadie puede cambiar eso y decir: no, ahora vamos a añadir un purgatorio. No. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Va a haber un juicio y los hombres moriremos solamente una vez. No es que vamos a estar en un lugar purgándonos de la maldad, porque para empezar, la Escritura misma dice que nada impuro entrará al reino de los cielos. O te vas con el Señor limpio y purificado por la sangre de Cristo, por el convencimiento del Espíritu Santo y la limpieza que Él ocasiona mientras lo buscas, o no, porque nada impuro va a entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, eso era la misa, y necesitas saber que vamos a morir una sola vez, que no hay otra oportunidad. Por eso la Biblia dice: mientras hay vida, hay esperanza. ¿Ok? De la salvación, obviamente. Entonces vamos al número 2, doctrina del purgatorio. Mira, fue creada por la iglesia tradicional en el año 593 después de Cristo. Casi 6 siglos después de la muerte de Cristo. O sea, 6 siglos atrás no existía la doctrina del purgatorio, porque nunca existió. Y la iglesia tradicional creó la doctrina del purgatorio con un solo propósito. ¿Por qué es pecado? La gente puede vivir borrachos toda su vida y dicen: yo creo en Dios, y como creo en Dios, bueno, mira el purgatorio, pues voy a seguir bebiendo hasta mis días finales, no me voy a arrepentir, no voy a dejar el alcohol ni las drogas ni cualquier otro pecado, adulterio, fornicación, lo que fuera, porque después me voy a ir al purgatorio. Y suena bonito, ahí me van a estar limpiando de mi pecado. Si eso es así,
¿para qué sirvió el sacrificio de Jesús en la cruz? Te dejo con esa pregunta. ¿Ok? Entonces vayamos a doctrina del purgatorio. En el año 593 después de Cristo, como la doctrina de las misas gregorianas, en el año 365, más de 3 siglos y medio después de la muerte de Jesús. Eso me suena que había un evangelio, y la escritura dice no hay otro evangelio, y alguien estaba intentando cambiar ese evangelio, y lo han logrado porque millones de personas se van a perder a raíz de todas las herejías que la gente misma cree. Vayamos a Marcos 9, ahí vamos a ver Marcos capítulo 9, que dice algo bien interesante, 9, 43 al 48. Vamos a ver, aquí hay pecado, aquí en este evangelio se ve pecado. Mira lo que dice Marcos 9, del 43 al 48. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, pueda que estás robando, y dice la Biblia que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. La Biblia no dice los ladrones no entrarán al reino de los cielos, primero van a entrar al purgatorio, se van a purificar y después van a entrar al cielo. No dice eso. Dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y aquí lo está afirmando, porque este podría ser un pecado de que tu mano te es ocasión de caer, estás robando, o estás pegando, o cualquier otra cosa, cualquier pecado que se ocasione con las manos. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, en la vida eterna, manco, claro, porque te arrepentiste, que teniendo 2 manos ir al infierno. No hay purgatorio ahí. Al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, a la vida eterna, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, en este caso el adulterio, a través de los ojos, varones y damas, lamentablemente, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vamos a leer mucha Biblia hoy, vamos a ir a Apocalipsis 20. Te voy a pedir que vayamos a Apocalipsis 20. La palabra lo que hace simplemente es confirmar lo que estamos enseñando, para que sepas que no estamos enseñando herejías, sino que de la palabra de Dios. Ya vimos que herejía es algo que va en contra de la palabra de Dios. Bueno, tú sacas tus propias conclusiones. ¿A quién le crees? ¿A un hombre o a la palabra de Dios? Es una decisión que tú tienes que tomar. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, ¿no? Estamos hablando de la doctrina del purgatorio, que es una herejía. Dice, el juicio ante el gran trono blanco. Está hablando del juicio final. La Biblia dice que el hombre va a vivir una sola vez y después el juicio, ¿no? Y aquí estamos, en Apocalipsis 20, en el juicio. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el infierno. Aquí no hay purgatorio.
murieron, fueron despertados después del juicio. No existe un purgatorio en mi Apocalipsis. ¿Ok? En el tuyo tampoco. 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, ¿dónde está el purgatorio ahí? Esta gente estaba practicando hechicería, fornicación, eran asesinos, abominaciones, como la idolatría y la homosexualidad. Los mentirosos fueron echados al lago de fuego. ¿Se olvidaron de purificar a estos? No, es que no existe un purgatorio. Eso es una gran mentira para que te desvíes de la verdad y puedas tener una vida no pía, una vida que no busca santidad. Por eso Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad, no dice se irán al purgatorio, dice y sin santidad nadie me verá. Eso es lo que dijo el Señor. La santidad se busca aquí en la tierra por medio de la sangre de Jesús. Cuando aceptas a Jesús, a través de buscar a Dios y permitirle al Espíritu Santo que haga un cambio en tu vida. ¿Ok? Purgatorio en la religión tradicional es el estado de purificación de las almas de los muertos en el que sus pecados son purificados antes de la gloria. Bueno, eso no dice la palabra, por eso le llaman las almas del purgatorio. Ellos dicen, es una herejía tremenda, que hay un lugar que se llama el purgatorio donde hay almas que están siendo purificadas. Si eso es así, ¿para qué sirve la sangre de Jesús? Si eso es así, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo que nos convenza del pecado? Si no necesitamos, vamos a ir al purgatorio. Pero si el Espíritu Santo no me convenza, a mí me gusta estar emborrachándome, voy a ir al purgatorio, no te preocupes. ¿Ok? Son mentiras. En la Biblia solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Son los dos lugares después de la muerte. No existen más lugares. Purgar significa quitar lo malo. Ya te dije que nada inmundo entrará al reino de los cielos. O sea, nada va a poder entrar y va a ser purificado ahí arriba. Porque ese es el trabajo que Dios hace aquí en la tierra. ¿Ok? Esa era la herejía de la doctrina del purgatorio, casi 6 siglos después de la muerte de Jesús. 3. Las oraciones dirigidas. Esto es una herejía que ha afectado toda Latinoamérica. Bueno, yo diría que en muchos países de Europa también. Las oraciones dirigidas a los santos y a la pseudo María. Y yo le quiero hacer entender a la gente que se usó las emociones. Tenga cuidado, Dios es espíritu, no alma. Tú puedes alabar a Dios con tus emociones, con tu alma, pero Dios es espíritu. Pero Satanás es padre de mentira y usó las emociones de la gente y situaciones en la gente para que caigan en idolatría a una pseudo María que no es la María bíblica. Jamás hubiese aceptado que la adoraran. Y esto fue impuesto por la iglesia en el año 600 después de Cristo. 6 siglos. Y Dios jamás nombró a ninguna persona intercesora por la humanidad, excepto a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver el libro de los Hechos. Ve conmigo el capítulo 4 del libro de los Hechos. Quiero que veas algo interesante. Si tú no lo has leído antes, yo te sugiero que, hermana, que lo busques y que lo marques. Yo tengo mi Biblia, no es pecado marcar la Biblia, hermano, no seamos tan religiosos. Yo marco mi Biblia, ¿ok? Para poder saber dónde están las cosas, porque hoy hay un contraataque de la iglesia tradicional tratando de convertir a los hermanos separados
yo no soy hermano de un hereje, no sé usted, y la Biblia es otra herejía de que todos somos hermanos, eso es falso, la Escritura no dice eso. Entonces usted es el hermano separado. Yo no acepto eso, yo no soy hermano tuyo, hermano. Para empezar, tú no conoces la Escritura. Y la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sus hijos comen el pan. Si usted no conoce la palabra, piense dos veces o está en el proceso de aprender la palabra de Dios. Y tenga cuidado, porque dicen: yo no soy ni hermano ni estoy separado. Yo fui salvado por Jesús, que murió ahí en el Gólgota, no por la iglesia romana. Y eso es cristianismo. ¿Okay? Entonces es importante entender eso. ¿Que tiene usted algo contra la iglesia católica? Bueno, el cristiano aborrece el pecado. Si las herejías son pecados, y lo son, estamos hablando de Gálatas 5:19, ¿verdad? Entonces, y entendiendo por qué es pecado, bueno, entonces tenemos problemas. Y yo admito y atraemos y predicamos el evangelio. Precisamente por eso predicamos un evangelio, para que la gente no se pierda. El cristiano no odia a otras personas que no son cristianas. Jesús nunca le puso una pistola en la cabeza a alguien para que se convirtiera, pero les hizo ver una verdad. Si usted no quiere saber cuál es la verdad, bueno, está viviendo en necedad. Quiere creer lo que quiere creer, lo que vimos al principio. Te lo voy a... porque la gente hoy quiere creer lo que quiere creer. Cristianismo sin frutos no es cristianismo. ¿Y usted quiere saber si usted es cristiano? Bueno, tome en cuenta las palabras de Jesús: por sus frutos los conoceréis. No dice que no va a cometer errores, pero hay frutos, el fruto del Espíritu que el Espíritu Santo le da al cristiano. Pero si usted va a una iglesia y sigue los rituales y hace todo eso, pero su vida es un desastre, su matrimonio está camino a la destrucción, sus hijos están descarriados en el alcohol, las drogas, la prostitución, el adulterio, y sabe Dios que otra cosa, piense dos veces, no se engañe a sí mismo y venga a Jesucristo y sea el primero en su familia en arrepentirse. Estoy seguro que habrán cambios en los suyos cuando lo vean en usted primero. Pero no se mienta. No me diga que usted es cristiano porque va a una iglesia y hace ciertos ritos y cosas que ni siquiera son bíblicas. Y después llega a su casa y ni siquiera puede hablar ni perdonar a su esposo, a su esposa. No me diga que usted es cristiano porque se está engañando a sí mismo. No lo dije yo, lo dice el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Frutos es amor, para empezar. Si no sabemos amar, tenemos un problema. No el amor de emociones, no el amor de besitos. Esos son manifestaciones de amor, no es el amor. Muchos dan besitos y después te clavan por la espalda con un cuchillo. Eso no es amor. 1 Corintios 13 le va a decir usted si usted tiene el amor de Dios. 1 Corintios 13, apúntelo. Si usted se engaña a sí mismo, al final de sus días, quizá no entre al reino de los cielos, aunque el juez es Dios. ¿Okay? Entonces, yo creo que la palabra que usamos es pertinacia. Si usted está obstinado en ir en contra de lo que Dios dice, si Dios le dice: mira, tienen que haber frutos en ti, si tú eres cristiano, mide si hay frutos, mira si hay frutos, mira si hay cambios. Porque a veces estamos en un proceso de cambios, eso es otra cosa, pero si no hay cambios, si no hay frutos, al final de sus días, mire el tema de la higuera en la Escritura, lo van a echar al fuego y eso implica perdición. El enemigo es padre de mentira, tiene una capacidad para mentir impresionantemente. ¿Lo puede haber engañado a usted? Sí, Señor. Él no es un mentirosito cualquiera, Él es el papá del mentiroso más mentiroso que usted haya encontrado. Aquí el día de ayer vi en la televisión cómo le robaban a la gente con mentiras y ni siquiera se habían dado cuenta. Si le han mentido a usted, ¿se ha dado cuenta? Bueno, aquí hay un libro que le promete traer luz a todas las mentiras que un hombre, un sacerdote, un pastor, un líder, una iglesia le pueda traer.
Es su responsabilidad. Al final de los días usted no va a poder decir el pastor me mintió, el papa me mintió, el sacerdote me mintió, la iglesia tal me mintió. Es su responsabilidad. Allá de donde está, si tiene familia alrededor, dele la mano a sus hijos, mírelo a los ojos, mire a su esposa, mire a su esposo con quien usted esté y dígale, usted es responsable de su salvación. Usted es el único responsable de su salvación. Si al final de los días tiene el Cristo incorrecto y el Evangelio incorrecto por las herejías, usted se va a perder. Obviamente, junto con todo ese grupo que trajo las herejías. ¿Okay? Entonces, estábamos en la oración dirigida a los santos. Hechos 4, verso 12. Mira lo que dice. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Si ustedes de los que dicen, sí, pero el santito tal le hizo milagros o la virgen tal hizo tal cosa, usted cree que así fue. Entonces tiene que llevarse por la linterna de Dios. La palabra de Dios dice, y en ningún otro hay salvación. Si usted cree que el muñequito San Pedro lo puede salvar, o San Pablo, San Lucas, San Mateo, San no sé qué, porque acá hay de todo. Dice aquí, Hechos 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. En todo este cielo, sobre este planeta, no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque solo el Cristo salva. Nada más puede salvar. Usted puede creer lo que usted quiera, pero la palabra de Dios, Dios mismo, dice que no. ¿Ok? Entonces, eso es importante. 1 Timoteo 2:5, ¿ok? Dice algo bien importante también, márquelo, apúntelo para que usted tenga argumento bíblico. Yo me atrevo a decirle a la iglesia, a la gente que viene, porque dicen, yo conozco la Biblia, yo he estudiado teología. No, lo que han estudiado es doctrina de la iglesia tradicional, eso no es Biblia. Es como hacer los rituales, que te tienes que bautizar, que la agüita en la cabeza, que cómo tienes que caminar para hacer la primera comunión, que no es nada que ver con la toma de la Santa Cena en la Escritura. Y todo ese tipo de cosas no tiene nada que ver con palabras. Lo que Dios quiere es que tú aprendas lo que dice la Biblia. Y por eso te la estaban tapando. Por eso le estaban haciendo sombra. Y hasta el día de hoy mataron millones de personas por leer la Biblia, por querer traducirla. William Tyndale fue asesinado, quemado en la hoguera por la iglesia tradicional por querer traducir la Biblia al inglés. Todos esos herejes, entre comillas, fueron asesinados porque querían leer la Biblia. ¿Quién mandó leer la Biblia? El mismo Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia. ¿Era el Espíritu Santo quien los mandó matar? ¿Era la iglesia de Dios? Usted analice eso. Ok, 1 Timoteo 2:5. Mire lo que dice. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si la palabra de Dios en cualquier Biblia, aquí estoy leyendo Reina Valera, ahorita lo voy a leer en Dios habla hoy, versión católica, aquí vimos que el significado de herejía significa todo lo que está contrario a la palabra de Dios es una herejía. Bueno, aquí hay una. Dios habla hoy, Biblia de la iglesia tradicional, dice porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Dónde quedó el resto? La Biblia de las Américas, otra vez, versión católica.
1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, no hay más. Cristo Jesús. ¿Por qué es pecado esto? Muy simple. Porque si tú le creíste que el mediador es el muñequito que te pasó tu mamá de generación en generación, que se llame San Lázaro, San Peter, San lo que sea, estás buscando el mediador incorrecto y por consiguiente estás equivocado. Te dieron otro mapa, tenías que ir al sur donde estaba Jesús y te estás yendo al norte. ¿A dónde te va a llevar? A la perdición. Por eso la Biblia dice, lo hemos escuchado todos desde los inicios, aun cuando no éramos cristianos, que Jesús es el único camino, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él, porque Él es el único mediador. Usted crea quien le crea, pero esta es la palabra de Dios. Entonces, oraciones dirigidas a imágenes, a vírgenes, no hay mediación ahí. No hay mediación. Herejía número 4, el título de papa. Mucha gente no sabe lo que eso significa. Y esto fue establecido por la iglesia tradicional en el año 600, 6 siglos después de la muerte de Cristo. Y antes, ¿dónde estaban los papas? Dicen Pedro no era papa. Eso es una grandísima mentira. De ahí se van a agarrar. ¿Y sabes qué? Te reto a que vayas a la Enciclopedia Católica y busques las fechas, pero de los libros antiguos, no los de hoy, de todos los papas de la iglesia tradicional, y encuentras la fecha en que el primer papa, supuestamente, en que fue papa Pedro, supuestamente, y veas el salto de la fecha del primer papa al segundo papa. Te vas a encontrar con siglos sin papas. Porque era una mentira. Año 376 después de Cristo, emperador romano Graciano, él mismo rehusó el título de papa. Este era emperador, porque los emperadores también usaron los títulos de papa. ¿Por qué rehusó Graciano el título de papa? Porque se dio cuenta que era idolatría y una blasfemia. Y ahora vamos a verlo por qué. Papa significa sumo sacerdote. Eso quiere decir la máxima autoridad de la iglesia tradicional, del obispo de Roma. La máxima autoridad, papa. Pero sumo significa supremo, que significa sobre todos, el más grande, al que se le tiene que escuchar. Por eso lo que dice el Papa se hace simplemente sin cuestionamiento. En la Biblia cristiana, ¿no? 600 años después de que se puso esto en juego, Jesucristo era el sumo sacerdote, porque Jesucristo en la Biblia es el sumo sacerdote. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vamos a verlo, vamos a la Escritura. Ve conmigo a Lucas 22, vamos a ver a Lucas. Veamos a Lucas, ¿dónde estás, Lucas? Lucas 22, aquí estamos. Lucas 22, verso 24 al 26, dice: hubo también entre ellos una disputa, entre los apóstoles hubo una disputa, entre los discípulos de Dios. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el más grande en el reino de los cielos, quién iba a ser el mayor. Pero él, Jesús, les dijo: los reyes de las naciones, los emperadores, se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. 26, mas no así ustedes, no así vosotros, sino sea el mayor de ustedes entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. A ver, Dios habla hoy. El título dice: ¿quién es el más importante?
Ellos dicen el Papa. Lo que dice el Papa no importa si sea contra la Biblia o no. He dicho sea de paso, el Papa hace poco indicó que él iba a cambiar el Padre Nuestro, para los que no saben. ¿Ok? A conveniencia, obviamente, tú crees que el único que podría hacer eso es Jesús, es Dios. Pero no es Dios, es solo un hombre que ha tomado un lugar que no le pertenece. Al final de los días lo vamos a ver, pero no necesariamente en el cielo, salvo que se arrepienta. ¿Quién es el más importante? Estamos leyendo Lucas 22-24, en la versión Dios habla hoy. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Allá los emperadores ocasionaban que la gente le besara la mano. De ahí viene eso. Y a los jefes se les da un título de benefactores, pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. No, a esta gente la sirven. Si usted no sabe, busque y se va a dar cuenta. Efesios 1, 21 al 23. Vayamos a corroborar cosas. Hay bastante que leer. A ver. Sí, estamos aquí, Efesios 1, del 21 al 23. Dice, hablando de Jesús, vayamos atrás. Dice desde el 20, vayamos a ver. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, la diestra del Padre, en los lugares celestiales. O sea, Jesús está sentado en lugares celestiales. Él está junto al trono de Dios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estamos viendo 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesús, no un hombre. Eso es importante entender. Vayamos a Colosenses 1:18, donde vamos a ver, te dije que hoy vamos a leer Biblia bastante, es importantísimo, porque precisamente por no haber leído la Biblia, por haber estado escondida, la gente cree tonterías y está siguiendo tonterías y está siendo sacada, podrían perder su salvación. Dice la supremacía de Cristo. Estamos leyendo primer capítulo de Colosenses, verso 18. ¿Ok? La supremacía de Cristo. Él es la imagen de Dios invisible. ¿Quién es Él? Jesús. El primogénito de toda la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ok? Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el sumo sacerdote. Y eso es importante entender. Ahora quiero que saltemos para ver esto. Hebreos 4, el 14 al 16. Vayamos a Hebreos 4, el 14 al 16. A ver. Se me fue, pero bueno. Ya.
Hebreos 4. ¿Dónde estamos? Hebreos 4, el 14 al 16. Cuando no te pido que digas amén porque no te voy a escuchar. Hebreos 4, 14. El título en la Reina Valera, en Dios habla hoy, y en la Biblia de las Américas te dice quién es el sumo sacerdote. En la Reina Valera de 1960 tiene título Jesús el gran sumo sacerdote. En Dios habla hoy, también versión católica, dice Jesús sacerdote compasivo. Ahí la cambiaron un poquito. Pero en la Biblia de las Américas, que también es católica, dice Jesús el gran sumo sacerdote. ¿Tenemos dos sumos sacerdotes? No. En la iglesia primitiva eran obispos todos. No existían papas, no existía quien era más grande de los papas. Eso fue creado con el propósito de que alguien tuviera una voz mayor para poder cambiar lo que decía realmente la Escritura. Vamos a leer Jesús, gran sumo sacerdote. Hebreos 4, el 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Vamos a ver lo que dice Dios habla hoy. Jesús, sacerdote compasivo. Ahí como que le quisieron cambiar algo. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo pontífice entonces? Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Biblia de las Américas, Jesús el gran sumo sacerdote, como título, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Okay? Eso es una blasfemia. Si usted cree que un hombre es el sumo sacerdote y no cree que Jesús lo es, pues va a tener un problema. Ahora, si tiene dos sumos sacerdotes, tiene otro problema. Porque sumo significa encima de todos. Y eso no puede ser un hombre, porque para Dios todos somos iguales. ¿Ok? El cargo pastoral sería, pero el pastor, bueno, el pastor es el que sirve. No hay ninguna diferencia, no tiene privilegios especiales. Espiritualmente hablando, obviamente. ¿Ok? El título de papa es una blasfemia, es una herejía. ¿Ok? El besarle la mano, número 5, al papa o sacerdotes, se estableció en el año 709 después de Cristo. Y ya te dije, es que era una práctica de los emperadores con sus súbditos, porque los emperadores romanos pues tenían al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu estaba en ellos, tenían paz, amor, benignidad, bondad, fe. No, eran tiranos. Y lo que querían era que la gente se sintiera inferiores a ellos, entonces le ponían la manito y tenías que besarle la manito. Eso es importante entender, no sabemos de dónde viene. Tú estúdialo, búscalo, no te quedes con lo que yo te doy. ¿Ok? Libro de los Hechos, vayamos. Donde Cornelio se postra ante Pedro y lo adora, ¿no? El libro de los Hechos, en capítulo 10 del libro de los Hechos, quiero que veas algo interesante. Después vas a ver lo mismo, un botón basta. Que no, Dios no quiere que tú adores a un ser humano. No interesa que diga que es lo que es, aun cuando Dios lo usara poderosamente, porque ese es el error de la iglesia hoy. Como hay hombres que Dios está siendo usado y te tienes que acostumbrar en eso. Mira, un hombre que es usado por Dios y Dios lo usa para que se sane el cáncer en ti o para que Dios te levante de una silla de ruedas o traiga la salvación. Eso
eso no significa que hay una diferencia entre ese hombre y no. ¿Sabe la única diferencia? Es que ese hombre sabe cuál es su posición en Cristo y cuál es su autoridad. El resto de los cristianos, la mayoría tenemos el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo, pero no entendemos que tenemos poder y autoridad, porque nunca la usamos. Tenemos temor. Deshágase de ese temor y póngase en la posición de real sacerdocio, pueblo santo de Dios. ¿Okay? Es importante entender. Entonces estamos leyendo el libro de los Hechos. Estamos viendo la herejía, es una herejía de besar la mano del Papa o de los sacerdotes, que se estableció en el año 709 después de Cristo. ¿Okay? Aquí está. Hechos 10, verso 25 al 26. Mira lo que dice. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Cornelio era un hombre como Pedro. Y postrándose a sus pies, lo adoró. Cornelio quiso adorar, se postró y lo adoró a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía autoridad, Dios lo usaba. Pero más Pedro le levantó, él le dijo, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Él no le dijo que era divino. Nuestro sumo sacerdote es divino. No es un hombre. Y eso es importante entenderlo. Si vamos al Apocalipsis 19, vamos a encontrar cosas similares. A lo mejor tú ya lo sabes, si no lo sabes, escríbelo, porque es importante entenderlo. Apocalipsis 19:10 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, el ángel le dijo, obviamente a Juan, que escribió el Apocalipsis, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan se postra a los pies del ángel para adorarlo. Y mira lo que le dice el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Oye, ¿qué estás haciendo? Creo que le dio un cabezón Holly. Oye, cabezón, ¿qué haces? Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Consiervo es alguien que trabaja como siervo, que sirve. Lo que estábamos viendo antes. Tú sirves, yo sirvo. Tú sirves aquí en la tierra como hombre, yo sirvo a Dios en el mundo espiritual y también aquí en la tierra. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. No todos son hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús son hermanos, ¿ok? Adora a Dios, ¿ok? Es importantísimo. En la iglesia yo jamás voy a permitir, porque soy pastor, me besen la mano. A veces hasta me cuesta recibir lo que la gente me quiere bendecir, pero tampoco quiero cortarles la bendición. Porque sí es cierto, la Biblia habla de doble honra para pastores o líderes o gente que sirve, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero yo les voy a enseñar a la gente, a mí no me adores. Ni ningún líder que se levante en nuestra iglesia. Y se están levantando con poder en nuestra iglesia, porque eso fue lo que Dios nos dijo. Y se van a levantar mucho más con poder. La semana pasada, mientras salía, un hombre dejó un mensaje que Dios lo había sanado. Y creo que era el tema de cáncer, si no me equivoco. Pero antes que llegaran las personas que estaban en la iglesia ahora, el Señor ya me había dicho que Él iba a levantar entre nosotros. Iglesia, presta oído. No dijo un hombre, y gloria a Dios por Raúl, que creyó. Pero yo veo gente ahí que Dios va a usar poderosamente. Jamás permitan que le besen la mano o lo adoren. Usted mismo dele toda la gloria y la honra al Señor. ¿Ok? Recuerda, esta costumbre viene del emperador romano. Los emperadores romanos y sus súbditos. ¿Ok? Pero eso no es lo que Dios quiere. Acá hay un nivel, todos servimos a Dios, somos consiervos. Y obviamente hay un orden, porque Dios es un Dios de orden, como en toda institución. Número 6, la canonización de los santos.
¿Ok? Ve conmigo al libro de Romanos. Busquemos el libro de Romanos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Libro de Romanos, capítulo 1. Quiero que entiendas, esto fue instituido por el Papa Juan XV en el año 995 después de Cristo. ¿Ok? Romanos 1:7. Ahí vas a encontrar, aquí está. Canonización de los santos. O sea, obviamente alguien era a lo mejor hasta cristiano, porque yo me enteré que Bárbara, Santa Bárbara era una mujer cristiana. Como está muerta, ella no puede quejarse. Entonces la canonizaron, la canonizó la iglesia tradicional, pero ella no pertenecía a la iglesia tradicional, era una mujer cristiana que había recibido a Jesús como Señor y Salvador, que se había arrepentido de su vida pecaminosa y que fue lavada por la sangre del Cordero. No tenía a lo mejor ni siquiera denominación. ¿Los cristianos no tienen denominación? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no pueden haber cristianos en otras religiones? Sí. ¿En otras iglesias? Sí, pueden haber cristianos. Hágase las preguntas que yo le hago a la gente, porque Mira, la religión es hechicería. Y al ser hechicería, te hechizó. Por eso no podías ver cosas que después de pronto empezaste a ver. Porque Dios abrió tus ojos cuando viniste a Jesús. Y cuando lees la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Te la ponen en latín, no conocerás la verdad y la verdad por consiguiente no te hará libre y te quedarás atado. Eso es lo que dice Dios prácticamente. Conocerás la verdad de la palabra de Dios y la verdad te hará libre. ¿Ok? Entonces es importante entender que hay un engaño y hay un interés. Por eso Dios habla de herejías. Los herejes no van a entrar. ¿Ok? Pero muchos de los herejes que fueron asesinados durante la Inquisición no eran herejes, eran cristianos que querían leer la Biblia y que otros la leyeran para que fuera lámpara a sus pies, ¿no? Y lumbrera a mi camino, a sus caminos, ¿verdad? Entonces, es Roma, la iglesia de Roma, que declara a la gente santa, ellos, no Dios. Y si tú vas a Romanos 1:7, ¿no? Te vas a dar cuenta que todos los cristianos ante los ojos de Dios por eso Jesús murió en la cruz. Su sangre me limpió, Él me santificó, he sido redimido. Escuchamos esas cosas y no entendemos, ¿no? Ser redimidos es el equivalente de tener bonos que todavía no he redimido y dicen se puede redimir hasta el año 2022, un ejemplo. Pero Jesús te redimió a ti. Te dio un valor que no tenías. El pago para ti era la muerte. Te compró con precio de sangre, dice la Escritura. Y eso es importante entenderlo. No es una iglesia. Cuando la gente viene a la iglesia nuestra cristiana, sin denominación, yo no los puedo redimir. Yo no los puedo purificar. Yo no los puedo salvar. Si Jesús no fuese la cabeza de la iglesia cristiana, nadie podría ser salvo. Por más que levantaras una congregación. Y por eso es importante entender el tema de las herejías, porque introducieron cientos de herejías que aún gente dentro de la iglesia cristiana todavía las cree. ¿Ok? Conozca la verdad para que la verdad lo haga libre. ¿Ok? Romanos 1:7, vamos a leerlo. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Hasta ahí podrías cambiar eso y decir, cuando te mueras te van a hacer santo de repente. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Le está hablando vivos o le está hablando muertos? Porque aquí, esta es la carta a los romanos.
¿Ok? Aquí está la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, la iglesia en Roma. Y tú dirás, pero la iglesia católica. No. Recuerda lo que le pregunté y te dejo esa pregunta a ti. ¿Qué religión tenía Pablo? Aquí el apóstol Pablo le está hablando de la iglesia de Roma. Claro, porque es que tienes que recordar que cuando murió Jesucristo, los apóstoles empezaron a predicar por todos lados y también en Roma. Pero aquí no le está hablando de la iglesia de Roma, no está hablando de la iglesia católica. Le está hablando a la iglesia que estaba en Roma. Y se dirige a ellos como los santos. Porque vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo de Dios. No está hablando de imágenes, está hablando de un pueblo santificado por la sangre de Jesús. ¿Ok? Y aquí la iglesia canoniza. 1 Corintios 1:12. Vamos a 1 Corintios 1:12 y ahí vamos entendiendo ciertas cosas. Ellos deciden quién es santo y quién es no. Con un propósito, ya lo vimos anteriormente, para que sean intercesores. Pero el único que puede interceder por ti es Jesús. ¿Ok? Ya están muertos, no pueden decir nada. 1 Corintios 1:2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mucha gente lee y dice, vamos a 1 Corintios, no saben lo que eso significa. ¿Ok? Esta es la epístola del apóstol San Pablo dirigida a los corintios. Un lugar físico. ¿Ok? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, santos, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No son algunos, en Cristo somos todos aquellos que invocamos el nombre de Jesús. ¿Ok? Canonización, grandísima mentira. Voy a avanzar un poquito más. Celibato sacerdotal, otra herejía. Establecida por uno de ellos, Bonifacio VII, Papa Bonifacio VII, en el año 1070 después de Cristo. Murió Cristo, pasaron 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 100 años, 200 años, 300 años, 500 años, 600 años. En el año 1079 después de Cristo, a este hombre se le ocurre darle celibato a los sacerdotes. Cuando tenías un apóstol, que ellos le llaman Papa, Pedro, que tenía suegra. Vamos a verlo. La Biblia ordena lo contrario, que se casen los obispos y los que sirvan a Dios. ¿Ok? Primera de Timoteo, capítulo 3. Vayamos a Timoteo, capítulo 3, 2:15. No sé si lo tienen conmigo. Dice, 1 Timoteo, capítulo 3, 2:15, dice, palabra fiel, requisitos para los obispos. Recuerda que originalmente la iglesia solo tenía obispos, sacerdotes, pastores, obispos. Después salió el tema de papa sobre todo el obispado. ¿Ok? Pero eso no es bíblico. Hasta el día de hoy la iglesia cristiana es manejada por obispos, por sacerdotes. Dice, requisitos para ser obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Palabra de Dios. Versión de la iglesia tradicional. Leímos que herejía es algo contrario a la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer esto en la palabra de Dios que ellos mismos tradujeron. Dios habla hoy. ¿Cómo deben ser los que presiden? O sea, los que están al frente. Los sacerdotes, los pastores, en este caso sacerdotes. Si alguien aspira al cargo de presidir, pero ¿cómo? Por eso es importante leer la Biblia con el diccionario, porque tú dices, ¿presidir? ¿Qué significa eso? La mayoría no entiende qué es lo que significa presidir. Entonces, hay un juego de palabras y tienes que entender
Por eso yo te saco el diccionario. El que preside es el que está al frente, en este caso un sacerdote. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Querer ser sacerdote no es nada malo, querer ser pastor es muy bueno. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible, debe ser esposo de una sola mujer. Herejía, significado de la iglesia tradicional, algo que va en contra de la palabra de Dios. Esto es una herejía. Los hombres de Dios siempre estuvieron casados, salvo que eran muy jóvenes y estaban trabajando. El mismo Pablo dice, ¿acaso yo no tengo derecho a tener mujer? Nadie sabe si su mujer murió, si él quedó viudo, no se sabe. Pero él dice, ¿acaso yo no tengo derecho a tener mujer como fulanito y sultanito, como los otros apóstoles? Él dice que tenía un derecho. Pues este hombre, Papa Bonifacio VII, trae una herejía que ha ocasionado daños profundos. ¿Por qué es pecado? Porque a raíz de haberle cortado la necesidad a un hombre de tener una mujer, ocasionó que miles de niños fueran abusados, le abrió las puertas a la pedofilia. ¿Y cómo puede un sacerdote que nunca ha estado casado darle consejería el día de hoy matrimonial en un mundo donde el 75% de los matrimonios se rompen en los primeros 4 años, causando graves destrozos a la humanidad y a la sociedad y a nuestros hijos? Nunca se olvide de lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que si el Señor tardase, nadie se salvaría. ¿Sabes por qué? Porque cada vez hay más maldad y más maldad y más maldad, y te puede ocasionar a ti, y te puede desinflar espiritualmente a ti, te puede desanimar. El Señor hace poco me dijo, no te canses de hacer el bien. Porque sabes que al ver tanta maldad, tanta hipocresía y tantas cosas y tanta necesidad, te hace pensar, pero Dios sabe lo que está haciendo. Él viene por un remanente. ¿Ok? Eso es importante. 1 Corintios 9:5. Vamos a... Todo tiene sentido, hermano. El problema es que al estar bajo esa hechicería, y lo permitimos nosotros, tú eres responsable de tu salvación. Hemos estado tontados, el príncipe de este mundo ha enceguecido al incrédulo. Hermano, quítese las vendas. No crea a hombres, es una maldición. Créale a Dios. Después le crea a los hombres cuando estamos hablando el mismo idioma. Haga preguntas. La gente, a mí me votaron de una iglesia por hacer preguntas. Bueno, de eso dependía de mi salvación, hermano. Si no me podían contestar es porque no tenían respuesta. Yo no digo que tenemos todas las respuestas, porque dice la Escritura que hoy vemos como por espejo, no muy claramente, pero entonces veremos, cuando venga el Señor Él nos va a explicar muchas cosas, tenemos el suficiente conocimiento para poder entrar dependiendo de nuestras decisiones. 1 Corintios 9:5, 1 Corintios 9:5, dice, los derechos de un apóstol, es el título, y el 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ellos en el año 1000 años después de Cristo decidieron no mujer para ti. Como ese programa, caso cerrado, he dicho, ¿no? Yo diría gato encerrado, ¿no? Porque ocasionó un tremendo problema, ¿no? Ellos decían, ¿acaso no tenemos derecho? Derechos de un apóstol. ¿No tenemos derecho nosotros a tener mujer? Claro que sí. Y ellos simplemente se les ocurrió decir, no hay. No, de ahora en adelante no, porque a mí se me ocurrió, y como ahora yo soy el pontífice, el sumo pontífice, yo decido y nadie me puede decir nada porque yo me puse en una posición que solamente tiene Jesús. ¿Ok? So, es importantísimo entender eso. Creo que está claro. ¿Ok? El uso del rosario.
Fue establecido en el año 1090 después de Cristo por Pedro, inventado por Pedro el Ermitaño en el año 1090. Para los que todavía se sienten, dicen, la Escritura te dice en Mateo 6:15-3 de que tus oraciones no deben ser con palabras repetitivas. ¿Qué te hace pensar que Dios te iba a dar un aparatito que no existía ahí hasta 1090 años después de Cristo, que ahora, ¿por qué repetitivas? ¿Por qué es pecado? Muy simple. Yo nunca le hablé a mi padre con cosas escritas, ni a mi madre tampoco. Y le repetía, papá, ¿puedo salir con tu auto? 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 Ese era el propósito, encasillarte en la oración y que la oración no saliera de tu corazón. Hasta Jesús oraba de su corazón. Cuando estaba en la cruz le decía, Abba, le llamaba papi. Y dijeron, no, pero la oración, Jesús dijo, y cuando oren, orarán así. Y Padre nuestro que estás en los cielos, sí, claro, ese era un modelo de oración que toma cada parte y cada aspecto de la vida, pero al final, bien, dice, y no con palabras repetitivas. Satanás es un mentiroso y ha hecho que gente no comprenda que Dios es Padre y que nosotros somos sus hijos y que Él siempre está dispuesto a escucharnos cuando hablamos con Él de corazón. No con palabras repetitivas, robóticas. Mateo 6, del 5 al 13 te dice que no con palabras repetitivas, ¿ok? El uso del rosario es una herejía. 9. La Santa Inquisición, ya vimos eso. Eso fue establecido por el Consejo de Verona en el año 1184 después de Cristo. Jesús jamás enseñó convertir a las personas a Él por medio de la fuerza y la tortura. ¿Ok? Efesios 4, 31, 32. Si lo quieres leer, lo puedes buscar. Estoy tratando de acelerar, no sé cuánto tiempo ya pasó. Pero perseguir, torturar, arrancarle la piel a la gente, asesinar a las personas que estén contra de la iglesia romana, o que lea la Biblia. Como verás, Dios te está demandando que leas la Biblia y todos los días quiere que te llenes, ¿ok? Y al final, la venta de las famosas indulgencias. O sea, no te preocupes, tú puedes ser un narcotraficante, pero a partir del año 1190 después de Cristo, la iglesia decidió que si tú querías entrar al cielo o quizás solamente al purgatorio, si no tenías toda la plata, pues solamente tenías que pagar lo que se llama una indulgencia, ¿ok? La Biblia enseña que la salvación es gratis, siempre fue gratis y siempre será gratis, ¿ok? Tú tienes que entender Romanos 3, vamos a leer Romanos 3. Yo no recuerdo haber visto a Jesús, con eso ya estoy terminando, hermano, me disculpan, pero créeme, solo te he dado 3 herejías y solamente de una iglesia. Lutero encontró 99 y en adelante, pero creo que si no hay miles, hay cientos de ellas. Romanos capítulo 3, versos 23 y 25. A ver, capítulo 2, capítulo 3. No tenemos las comodidades que tenemos en Toronto, pero bueno, ahí no la arreglamos. Dice capítulo 3, 23 al 25. 23 al 25. Romanos 3, 23 al 25. Acá está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, tú y yo pecamos. No hay ninguna diferencia no hace ninguna diferencia porque yo soy pastor. Por cuanto todos pecamos, no entramos, incluyéndome a mí. Conmigo es peor aún porque yo voy a ser juzgado primero que tú por la responsabilidad que tengo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, di conmigo gratuitamente, no hay indulgencia que puedas pagar.
por su gracia. Gracia significa regalo no merecido. Cuando tengas que pagar algo en una iglesia para recibir salvación, sal corriendo, hermano, no lo pagues. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Te dejo Efesios 2, 8, 9, ya se acabó el tiempo. Hermanos, que Dios los bendiga, muchas gracias. ¿Por qué es pecado? Muy simple. ¿Por qué estamos entendiendo el pecado? ¿Por qué es pecado una herejía? Y asegúrese que no sea a través de usted que entre una herejía, es gravísimo. Porque las herejías harán que se pierdan las personas. Porque les cambiarán el camino hacia Jesús y por consiguiente la salvación. Quiero orar simplemente, estamos despedidos, extrañamos mucho, iglesia. Bendiciones a todos los hermanos que están fuera. Gracias a todos los que nos están ayudando. Oren por nosotros, la estamos pasando bien. Yo no digo que no, que estamos en cuarentena, pero estamos con nuestros familiares que no veíamos hace tiempo. Mi esposa no está aquí con nosotros, está con su mamá. Saludos desde aquí a la familia de mi esposa y a mi esposa. Dios los bendiga tremendamente. Ahí donde está, incline su rostro, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de hablar de las herejías. Te pido, tu pueblo coma más, busque más, use su diccionario para poder entender lo que muchas veces las otras versiones están tratando de esconder con palabras. Padre, yo te doy gracias y bendigo. Te pido, mantengas fuera de nuestra iglesia toda herejía y tu palabra sea, Señor, que lo que alumbra nuestro camino. Te damos gracias, bendigo a cada hermano, el Señor los bendiga, los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los llene de muchísima, muchísima, muchísima paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Desde Lima, que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.